son aquellas cosas que producen utilidad al hombre. Estas deben contener 3 requisitos. 1. Que sea susceptible de apropiación privada, es decir, que la cosa debe tener una condición de encontrarse en el patrimonio de un particular. Como segundo requisito, es que la cosa, para hacer bien, debe prestar al hombre alguna utilidad. Esta también debe ser impersonal. Los bienes se clasifican en corporales e incorporales. Los corporales son los que tienen materia física. También tienen que ser real y pueden ser presididas por los sentidos, como una casa, un libro o una máquina. Los incorporales son las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. Esto lo podemos encontrar en el artículo 583 del Código Civil ecuatoriano. Los muebles e inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismo o por una fuerza externa sin que destruya su naturaleza. Los bienes muebles se clasifican en 3, por su naturaleza, por su anticipación y por el objeto que se aplica al derecho. Por su naturaleza son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por su propia naturaleza, que son los que se denominan semovientes, como es un animal, por ejemplo una vaca, o también se pueden mover de un lugar a otro por alguna fuerza externa, que se les denomina inanimados, por ejemplo una piedra. Por su anticipación, son aquellos que se los considera por su estado futuro, es decir, cuando estos son separados del inmueble que les contiene, ejemplo, una manzana de un árbol o los metales o las cosechas. Ya, por el objeto que se aplica al derecho. Esto pueden ser los derechos reales muebles. Los bienes inmuebles son aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro, por ejemplo las minas, las tierras. Estos se subclasifican por su naturaleza, por su adherencia y por su destinación. Por su naturaleza son aquellos que no pueden ser transportados de un lugar a otro, es decir, son aquellos que permanecen inmóviles como la tierra y la mina. Por su adherencia son aquellos que también se los consideran muebles por naturaleza, porque se encuentran adheridos a un bien inmuebles como son los ladrillos de una pared o los hierros de unos postes, entre otros. Por su destinación son aquellos que también se les consideran muebles por naturaleza y que se transforman en inmuebles por el uso que se les va a dar, como son los tubos de una cañería o el cultivo. Los bienes singulares y universales. Los bienes singulares es un conjunto de bienes que no están unidos entre sí, pero conforman una totalidad, por ejemplo la herencia, la empresa o el patrimonio. Los bienes singulares poseen una individualidad unitaria, es decir, existen por sí mismos, por ejemplo una excavadora. Estos se dividen a su vez en simples y compuestos. Los simples son aquellos que forman por sí mismos una unidad, ejemplo una moneda o una estatua. Los compuestos están integrados por una pluralidad de partes distintas, por ejemplo ya sea un auto o una casa. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre los derechos reales y personales. Los derechos reales principalmente tienen su función al hablar de una cosa corpórea. El derecho real es un derecho que una persona tiene sobre algo. Por ejemplo, el derecho que una persona tiene sobre un terreno. Este derecho se funda principalmente en el accionante cuando va a reclamar. Pongamos otro ejemplo con el mismo terreno. Cuando construyen en su propiedad, tiene el derecho de reclamar sobre la cosa que él posee. Por otro lado, los derechos personales, aquí tenemos un ejemplo que es el más claro, que es un crédito. Entonces, este es un derecho que no es absoluto como los derechos reales, es un derecho más bien relativo. Se funda más que en una acción, en una omisión. Por ejemplo, en el crédito, de igual manera, cuando una persona no paga y se le hace una ejecución hipotecaria. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las cosas comerciables y no comerciables. Las cosas comerciables igualmente parten de los derechos reales. Una cosa comerciable, una persona tiene su derecho real, tiene la posesión y es dueña de esta cosa, por lo tanto está facultada para venderla, para comerciarla o disponer de ella en la manera que le parezca correcta.
Bienes no comerciables serían, por ejemplo, los bienes del Estado, como en el artículo 604 lo especifica del Código Civil, son los bienes nacionales. En cambio, los bienes comerciables, como el artículo 599 del Código Civil también lo especifica, es el dominio que tiene una persona sobre los bienes. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las cosas públicas y sobre las cosas privadas. Igualmente, las cosas privadas también derivan sobre los derechos reales. Las cosas privadas es cuando una persona tiene el dominio de esa cosa, por lo tanto puede disponer de ella en la manera que le parezca correcta. Las cosas públicas, por otro lado, son los bienes del Estado o de otras entidades públicas que una persona natural no puede disponer de ella. Bueno, vamos a hablar de otra clasificación de bienes, los cuales son divisibles e indivisibles. En el artículo 1540 del Código Civil ecuatoriano dice que la obligación es divisible o indivisible, según tenga o no por objeto una causa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota. Ahora, los bienes divisibles se dividen en dos categorías: divisibles físicos, que es la fragmentación en partes homogéneas aptas para recomponer el cuerpo primitivo, conservando cada parte en valor económico proporcional al todo. Los divisibles intelectuales es la fragmentación en partes, alícuotas del derecho que recae sobre la cosa. Ahora vamos a hablar de los bienes indivisibles. Aquellos que la ley declara como tales, así como las servidumbres, la propiedad fiduciaria. Entendiendo la propiedad fiduciaria como la limitación a la propiedad en la cual los bienes están sujetos a un gravamen, de pasar a otras personas en virtud de que se cumpla una condición. Se puede constituir fideicomiso sobre la totalidad de una herencia, cuota determinada de la herencia, sobre uno o más cuerpos ciertos cuando el fideicomiso afecte un inmueble. Esto debe ser inscrito en el correspondiente registro de instrumentos públicos. Ahora hablaremos de otra categoría de bienes, que son los principales y los bienes accesorios. Los bienes principales, con una existencia jurídica autónoma, constituyen el objeto principal del derecho. Y los bienes accesorios son aquellos que participan del régimen jurídico de la principal en razón de ciertas adherencias, en conexión con ella y como por extensión de ser aplicadas a la misma regla que a la principal. La adfusión es un modo de adquirir dominio que consiste en que una cosa accesora se une a otra, que se consideran principales. Ciertas condiciones. La suerte de lo principal es la suerte de lo accesorio. Bueno, ahora yo les voy a hablar de otra categoría de los bienes, la cual es los fungibles y los no fungibles. Esta categoría la encontramos en el Código Civil ecuatoriano en el artículo 593. Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. En las primeras pertenecen a aquellas de que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruya. Las especies monetarias, en cuanto pertenecen para él, las emplea como tales, son cosas fungibles. Bueno, ahora para entender mejor qué es fungible y qué es lo no fungible. Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otra de la misma especie. Gozan del mismo poder liberatorio entre sí, se consideran por número, peso o medida. Un ejemplo de esto puede ser que yo a una persona le presté una botella de agua para que riegue las plantas. Y cuando él me vaya a devolver, ya no me va a devolver la misma agua, pero sí el mismo tipo. Por ejemplo, una Dasani con una Dasani, una Wittig con una Wittig. Y bueno, ahora las no fungibles. Son las que no pueden ser reemplazadas debido a su individualidad, ya sea por su naturaleza o por lo convencional. Cuando el bien no puede ser reemplazado, no tiene equivalencia, no hay
no hay quien lo sustituya. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una escultura de un artista famoso, esta no puede ser reemplazada porque es única. Otra categoría de los bienes son los universales, presentes y futuros. Los universales son aquellos que se componen de un conjunto de bienes singulares destinados a un fin. Un ejemplo de este podría ser la universidad, ya que no es un bien único, o sea, está formado por un conjunto de bienes singulares. En cambio, el presente son bienes que ya existen, como por ejemplo puede ser una mesa o una silla. Y los futuros son los bienes que van a existir. Por ejemplo, esto puede ser cuando compramos planos de un departamento, de un edificio que va a estar en construcción.